Del día de hoy. No te pierdas los jueves, tenemos los temas de la familia con Dios vive mejor. Amén. Y hoy el tema que vamos a ver es el corazón de Jesús. El corazón de Jesús. ¿Cuántos saben cómo es el corazón de Jesús? Bueno. De carne. ¿No? ¿Cómo es el corazón de Jesús? Tierno. Sí. Amoroso. Amable, benigno, etc. Hechos capítulo 4, versículo 12, 4 a 12, yo lo voy a leer en la Reina Valera, en lo que lo encuentra mi hermano de multimedia. Se escucha bien profesional así, ¿verdad? Mi hermano de multimedia. Dice la palabra de Dios: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sí, amén. Vuelvo a repetir: y en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ni Judas Tadeo, ni Pablo, ni Pedro, ni nadie puede salvar, solo el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Solo el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Diga conmigo, mucha gente. Y he aquí vino un leproso, diga conmigo, leproso, y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra, ¿qué? ¿Su lepra qué? Desapareció. Y al instante quedó limpio de su lepra, dice esta versión. Muy bien, me voy a detener aquí un poquito. La palabra de Dios nos enseña que Jesús subía a un monte. Jesús subía a orar. Jesús se apartaba de la multitud porque necesitaba tener comunión con el Padre. Pero dice la Biblia que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y vea esto: hay gente que va a ser seguidora de Jesús, pero hay gente que va a ser discípulos de Cristo. Escuche la diferencia. Hay gente que va a ser seguidora de Jesús y hay gente que van a ser discípulos de Cristo. ¿Qué diferencia hay entre un seguidor y un discípulo? La diferencia es que yo escucho que algo está pasando y voy y me voy para allá. Pero cuando soy un discípulo, no importa la tempestad, no importa la situación, yo sigo caminando en el lugar que el Señor me plantó para poder caminar conforme a la dirección que Dios está dando en nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice la Biblia en esta parte de la escritura: y he aquí vino un leproso. Y aquí es donde quiero enfocarme. La Biblia nos enseña que la lepra representa pecado. Entonces, ¿cuántos de nosotros éramos leprosos? Yo era un leproso que el Señor vino y me limpió, que el Señor vino y me sanó, que el Señor vino y con su corazón de amor me rescató, que dejó las 99 para venir por una. ¿Cuántos recuerdan lo que el Señor hizo el domingo pasado? La gloria de Dios se manifestó de una manera tan preciosa. Pudimos sentir en la atmósfera el amor de Dios, pudimos sentir ese abrazo de parte del Espíritu Santo, y realmente yo no puedo entender cómo es que aún teniendo esas manifestaciones yo no pueda ser transformado. Gloria a Dios. ¿Me va siguiendo? Hay gente que sigue a Jesús pero no es discípulo. Hay gente que es discípulo y está constantemente con Jesús. Este leproso, dice la Biblia, que llegó con él, se acercó con él. Ponme el versículo 2, Johnny. Dice la escritura: y he aquí se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuál fue la pregunta del leproso? Si quieres, puedes limpiarme. ¿Y cuál es el corazón de Jesús?
Querer. Ahora, los que estamos aquí hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Los que estamos aquí, Dios ya hizo una obra en nosotros. Pero ¿por qué no tener el corazón de Jesús para la gente de afuera? Si yo veo gente afuera que está siendo enferma, que está llena de lepra, que está llena de pecado, que está llena de muchas cosas, ¿por qué yo no tener el corazón de Jesús? Si Jesús nos mandó a hacer la misión de evangelizar, de hablar, de amar, de restaurar, de levantar. No sé si tú me vas siguiendo. En este tiempo se está moviendo una unción de restauración para el pueblo de Dios. Y yo quiero decirte algo, iglesia. Necesitamos aprender a movernos en las olas del Espíritu Santo, porque el que no aprenda a moverse, una de dos, o se queda o se ahoga. ¿Me va siguiendo? Y es un tiempo donde la iglesia tiene que aprender a ser misericordiosa. Es un tiempo donde la iglesia tiene que aprender a tener un corazón para restaurar a los que están mal. Es un tiempo donde la iglesia, más que juzgar, más que criticar, más que señalar, más que decir, mira nomás, el que era pastor, el que era hermano, el que era diácono, el que servía allá, más que eso, Dios nos ha llamado para restaurar a las personas que sabemos que necesitan el amor de Dios. Porque si Dios mostró su amor para conmigo, ¿quién soy yo para no amar a mi prójimo? ¿Qué acaso no dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Demostrar el amor es eso. Demostrar el amor es lo que hizo Jesús con el leproso en el verso 3. Jesús le dijo, el verso 3, sígame por favor. Sí. Extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, el milagro lo hace al instante. Escucha esto, la salvación, la limpieza que el Espíritu Santo hace, la limpieza que Jesucristo hace a través de la sangre es al instante. ¿De quién depende mantener la limpieza? De nosotros. ¿Me va siguiendo? Pero Dios hace la obra al instante. El problema es que a veces nosotros somos seres emocionalistas, que si no siento, Dios no hizo nada, cuando Dios ya lo hizo. Amén. Amén. Entonces yo tengo que aprender a vivir la palabra de Dios, no por sentir, sino porque Él ya lo hizo, porque Él ya lo dijo. ¿Me va siguiendo? Amén. ¿Pueden subirme un poquito más a los ventiladores? Porque me los apagaron y siento que está el calor fuerte. ¿Cómo sienten el calor, iglesia? ¿No tiene calor? No. ¿O es acá arriba? Entonces no los muevan. No los muevan. Yo siento acá un calorón bien bárbaro. Santo Dios, entonces soy yo. Ya la menopausia, la menopausia, Santo Cristo, a mi corta edad, mire eso. Señor, sáname de eso, sáname de los calores. Es la unción. Ok, entonces, dice la palabra de Dios en el verso 3, y extendiendo Jesús la mano, lo tocó. ¿Qué necesitamos aprender a hacer nosotros? Dígalo fuerte, hermano Domingo. A tocar. Necesitamos aprender a tocar personas, porque tú eres la mano de Dios. Tú y yo somos las manos de Dios. Tú y yo somos los pies de Dios. Tú y yo somos la voz de Dios. ¿Me va siguiendo? Porque si nosotros no hablamos, ¿quién va a hablar? Las piedras, dice la Biblia. Entonces nosotros necesitamos aprender a transmitir el mensaje. Yo no sé cuántos en esta semana dieron testimonio allá afuera de lo que Dios hizo acá. Yo sí lo hice. Yo sí lo hice. Pero es algo que no podemos quedarnos callados. Es algo que necesitamos hablar. Decimos, hay tanta gente que necesita, pero no hacemos nada. ¿Me va siguiendo? Y necesitamos accionar. Necesitamos hablar. Necesitamos trabajar. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos aprender a tocar a los leprosos. Gloria a Dios. Amén. No va a haber muchos amenes tal vez, pero Dios nos está llamando a una misión. Y la misión es poder cumplir su propósito en esta tierra. 31 días de milagros. Tienes 31 días para vivir cada día un milagro. Ese reto
es un reto sobrenatural. No es un reto natural. ¿Por qué? Porque podrías decirme, pastor, pero yo vivo todos los días un milagro porque yo puedo abrir mis ojos. Sí, pero no solamente estamos hablando de un milagro personal. Ve milagros que Dios puede usar tu vida. Amén. Ve milagros donde Dios va a usar tu boca. Ve milagros donde Dios va a usar tus manos para orar por alguien. Ve milagros donde Dios va a traer sanidad a través de tu vida. Ve milagros donde Dios va a hacer obras poderosas a través de tu vida. No sé si tú lo crees. Amén. Amén. Pero Dios está preparando una iglesia que sea a sus manos. Por eso dice la Biblia. Y al instante su lepra desapareció. Cuando tú guías a alguien a una oración de fe, en fe, el Señor hace la obra al instante. Amén. El Señor lo hace. Porque dice la Biblia que en la cruz del Calvario el Señor dijo, consumado es. Amén. Hecho está. La obra está terminada. La obra está hecha. ¿Qué falta? Fe. Falta fe. ¿Cuántos creen que Dios puede usar su vida? Amén. Convénzame. ¿Cuántos creen que Dios puede usar su vida en este día? ¿Qué es lo que nos falta? Activarnos, caminar, confiar, actuar, hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Pero me impresiona lo que dice el versículo 4. Entonces Jesús les dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Jesús le dice, ok, ya estás sano, pero no se lo digas a nadie. En el libro de Marcos y en el libro de Lucas se narra la misma historia. Marcos lo narra desde una perspectiva bien diferente, donde dice que Jesús molesto le dijo, ya pues te voy a sanar. Así lo dice, así, con esas palabras. Lea las versiones. Y dijo, ok, te voy a sanar. Pero Lucas refiere la misma historia que Mateo, solamente que añade unas cosas más. Y lo que añadió Lucas fue que este leproso no se quedó callado, sino que comenzó a ir y a divulgar lo que Jesús había hecho con él. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace una obra en tu vida, no puedes quedarte callado. ¿Por qué Jesús le dijo, quédate callado y no digas nada? ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar por qué Jesús le dijo, en secreto, ya estás sano, no digas nada, solamente ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que va a ser testimonio para ellos? Simplemente porque con eso el sacerdote y los que estaban en la sinagoga se iban a dar cuenta de que un milagro había sucedido en este hombre. Pero el hombre no es que haya sido desobediente, es que cuando uno recibe el milagro de parte de Dios y hay un agradecimiento para Dios, quisieras que todos experimentaran lo que tú has experimentado. ¿Cierto o no? Cierto. ¿Qué es lo que ha detenido que la iglesia siga hablando de la gloria de Dios? ¿Qué es? Tal vez que has hablado y no has visto respuesta. Tal vez que has hablado y la gente dice, sí está bueno, pero nunca dejes de declarar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice, tanto va el cántaro el agua hasta que lo revienta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en un momento de esos, de tanto hablarle de la palabra, puede ser la vasija rota, el maestro la toma y la vuelve a formar. Amén. Sí. ¿Me va siguiendo? Amén. ¿Lo estoy arrullando hoy? No. No, haga el esfuerzo por recibir la palabra. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 15, versículo 30. No se me arrulle, no deje que el diablo le robe la semilla. Mateo capítulo 15, versículo 30.
Dice la palabra de Dios: y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Mira esto. Y se le acercó ¿cuánta gente? Mucho. Se le acercó mucha gente, dice la Biblia, que traían consigo, miren qué le traían a Jesús: cojos, ¿qué más? Ciegos, lisiados, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies y él los sanó. Ok, ¿qué está hablando en esta parte de la escritura? Dice la Biblia que le traían gente mutilada, porque un cojo era un mutilado. Sí. Un manco era una persona mutilada. Era gente que no podía valerse por sí misma. Pero el Señor Jesús los sanó. ¿Qué hizo entonces? Milagros creativos. Sí. Donde hizo crecer manos y donde hizo crecer pies. Sí, amén. Donde ellos podían ponerse de pie y podían andar. Por eso la gente se quedaba sacada de onda y decían: ¿quién es este que hace este tipo de milagros? ¿Quién es este que hace estas obras tan tremendas? ¿Me va siguiendo? Porque lo que Dios estaba haciendo, lo que Jesús estaba haciendo, eran obras poderosas y sobrenaturales que les volaba el cerebro a la gente. Voy a creer que nosotros no podamos dar testimonio de que Dios está reventando piedras, de que Dios está deshaciendo quistes, de que Dios está sanando riñones, de que Dios está borrando la diabetes de la genética, de que Dios está quemando el cáncer, de que Dios está haciendo cosas poderosas. Dios está trayendo libertad al enfermo, y eso es algo que no deberíamos de callar, sino que tendríamos que testificar, pero con fe, diciendo: yo lo vi, Jesús lo hizo en mí y lo puede hacer en ti. ¿Me va siguiendo? Pero eso es algo que tenemos que vivir urgente, iglesia. Urgente. Amén. En este tiempo mucha gente: ay, que el niño Dios, que el niño Jesús. Yo te voy a presentar, no a un niño, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú todavía lo tienes acostado, pero aquí está sentado en su trono. ¿Me va siguiendo? Y compartirles quién es nuestro Jesús, quién es ese Rey que acabamos de ver hace un momento. Dice la Biblia que a él le traían a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros enfermos. Pero aquí lo más tremendo de todo es que los ponían a los pies de Jesús. Y cuando tú aprendes a traer a los cojos, a los enfermos, a los mudos, a los mancos y otros enfermos a los pies del Señor, el Señor hace la obra. Amén. ¿Qué es traerlo a los pies? Para traer a alguien a los pies necesitas tocarlo. ¿Me vas siguiendo? Necesitas acercarte, necesitas hablarle, necesitas compartirle y decirle: quiero llevarte con ese Jesús que hizo una obra en mí. Quiero llevarte con ese Jesús que me restauró. Quiero llevarte con ese Jesús que me libertó. Quiero llevarte con ese Jesús. Necesitas que tocarlo, levantarlo. Y si Él no tiene fe, por la fe tuya y la fe de tus amigos, Él va a ser restaurado y va a ser sano. No sé si tú me vas siguiendo. Yo que tú le estaría dando un fuerte gloria a Dios. Necesitamos acercarlos a los pies de Cristo. Necesitamos traerlos a los pies del Maestro. ¿Me va siguiendo? Hay gente que no quiere caminar porque están mutilados espiritualmente. Hay gente que no quiere levantarse porque el enemigo cortó sus tobillos, cortó sus pies. Hay gente que no quiere extender su mano para decirle al Maestro: necesito que me sanes. ¿Por qué? Porque el enemigo cortó sus brazos y no tienen las fuerzas ni siquiera para levantar las manos. Hay gente que Satanás le ha sacado los ojos y no tienen visión. Ellos dicen: mejor aquí me quedo, aquí estoy bien, no me quiero mover de mi comodidad.
pero necesitamos ser la iglesia que sea las manos del Señor Jesús. Necesitamos ser la iglesia que sea los pies de Cristo. Necesitamos ser la iglesia que levante a esa gente y le diga: hay una esperanza para ti, hay una esperanza para tu familia, hay una esperanza para tu negocio, hay una esperanza para tus hijos, hay una esperanza para tus tierras, hay una esperanza para tus generaciones, y se llama Jesús de Nazaret. Hay una esperanza para el mundo en este tiempo, y es Jesucristo. Él es la esperanza. Aleluya. ¿Me ayudas, por favor? Voy a empezar a cerrar. Mateo capítulo 10, versículos 7 al 8. Mateo capítulo 10, versículos 7 al 8. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 6. Es más, vamos a leer desde el 5. Johnny, si puedes, búscame desde el 5, por favor. Dice la palabra del Señor: a estos 12 envió Jesús. Diga conmigo: a los 12 Jesús los envió. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. ¿Qué les dio? ¿Qué les dio? ¿Qué hemos recibido en este lugar? ¿De quién? De Dios. Hemos recibido instrucción de Dios. Cuando la profeta soltó la palabra y dijo 31 días de milagros, yo dije: Señor, gracias, porque esta instrucción es la que yo estaba esperando para poder activar la iglesia a lo que tú me dijiste. Porque el Señor me habló hace tiempo y me dijo: estás trabajando, y están trabajando mucho en lo secular, pero no están trabajando nada en lo espiritual. Y yo dije: Señor, dame la sabiduría para saber, valga la redundancia, cómo debemos trabajar. Y cuando recibí esta palabra, el Señor me estaba dando la instrucción así, literal, porque yo entendí que cada iglesia tiene una instrucción para trabajar. Y yo recuerdo que el Señor nos habló hace tiempo acerca de que cuando nosotros recibimos una palabra que viene directa de parte de Dios como una instrucción para trabajar, es específica para cada casa. Y yo le dije: Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Si vamos a evangelizar? Claro que sí vamos a evangelizar. Pero el Señor me dijo: necesitan primero interceder por cada persona. Por eso es que el Señor me dio esta instrucción de tomar 5 personas, cada uno de nosotros, para interceder por ellos. ¿Por qué? Porque hay gente que está mutilada, hay gente que está ciega, hay gente que aún está sorda y no quieren escuchar. Pero Dios va a destapar los oídos. Amén. Dios va a quitar el velo. Dios va a traer milagros sobrenaturales, y tú vas a ser testigo de ello. Amén. Y le dije: 31 días de milagros. Suena un reto inalcanzable. Pero el Señor me hizo entender algo: que cuando nosotros aprendemos a entrar al tiempo de Dios, lo que para nosotros es como ¿qué? Imposible. Como un día. No, como 1000 años. Para el Señor es como un día. ¿Me va siguiendo? Entonces nosotros en nuestro tiempo podríamos decir: santo Dios, ¿y cómo es que vamos a evangelizar? ¿Cómo es que vamos a ganar? ¿Cómo es que vamos a consolidar? ¿Cómo es que vamos a traer a los pies de Cristo? Tan sencillo es: con la oración y trabajando. El Señor se encarga del otro 99%, solo hace el 1. Y el 1 que nos corresponde a nosotros es interceder y tocar. Interceder y tocar. Interceder y tocar. Cuando uno intercede, hay un poder que se desata a través de la oración. Y la oración lo hemos visto. Hemos orado por personas que ni siquiera están aquí. Lanzamos la palabra y Dios obra hasta donde ellos están. Hemos orado por gente que está en el otro lado, en Estados Unidos, y Dios obra.
Hemos orado por personas que están en camas de hospital y el Señor obra. Hemos orado por personas que están en otra ciudad y el Señor obra. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada imposible. Nosotros somos los que a veces nos detenemos. ¿Me va siguiendo? Entonces, dice la Biblia, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero sigue diciendo: y yendo, predicad diciendo. Fíjate, la instrucción de Jesús. La instrucción de Jesús es: no te vayas por este camino de gentiles, ni te vayas por el camino de los samaritanos. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que si los discípulos se iban por esos caminos, algo podía suceder en cada uno de ellos. Y Dios lo que estaba haciendo era prevenir. ¿En qué sentido? Voy a ponerte este ejemplo. Si alguien es alcohólico, si alguien fue alcohólico, en otras palabras, Jesús le estaba diciendo: no te vayas y te metas a la cantina a querer evangelizar. ¿Me vas siguiendo? No vayas y te metas al prostíbulo a querer ganar a las prostitutas. ¿Me vas siguiendo? ¿Por qué? Porque ahí no es el lugar. No vayas por ese camino. Ve con familia cercana. Ve con gente que está en tu entorno. Por eso Jesús les dijo: sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no estaba hablando solamente de la gente de adentro de la iglesia. Él estaba hablando acerca de gente que era del remanente. Diga conmigo: Dios está guardando un remanente. Y tú y yo somos remanentes. Entonces, les dice: y yendo, ¿cómo? Y yendo, predicar. ¿Qué es predicar? Hablar. ¿Qué más? Anunciar. ¿Qué más es predicar? ¿Cuántos sabemos lo que es predicar? No es solamente pararte aquí y dar un sermón. ¿Qué es predicar? Anunciar las buenas nuevas. ¿Qué es predicar? Que cuando vas a las tortillas y te encuentras a la comadre: ¿cómo estás, comadre? Estoy bien. Ay, ya tenía tiempo que no te veía. Qué gusto volver a encontrarte. Sí, mira, aquí estamos todavía. Gracias a Dios, estamos bien. ¿Y tú cómo estás? También bien. Ah, qué bueno, me da gusto. ¿Y qué has hecho? No, pues aquí todavía seguimos adelante. Pero voy a un lugar que se llama Iglesia Ministerio Internacional Kairos. ¿A poco sí? ¿Qué no es la que está allá por el potrero? Sí, en esa mera. Y ahí vieras de ver que Dios está haciendo cosas grandes. El Señor ha hablado a mi vida, me está transformando, me está cambiando, y quiero invitarte a que tú vivas la misma experiencia que yo vivo. Ay, a mí no me interesa, a mí déjame con mi religión. No le hace. Dios te bendiga, me permites orar por ti. Ay, mejor otro día. Está bien, pero tú ya estás intercediendo en tu casa. No sé si te tuve que poner toda la historia para que me entiendas. Porque a veces se nos cierra el mundo y no entendemos que en cualquier lugar que estemos podemos predicar la palabra. Y predicar la palabra es dar buenas nuevas. Y buenas nuevas es anunciar lo bueno que te está sucediendo, porque Dios te está bendiciendo. Anunciar las buenas nuevas es declarar la bondad de Dios sobre tu vida. Estoy en salud. Ah, yo por ahí supe que estabas pasando por un proceso difícil. Sí, pero vi la mano de Dios en mi vida y aquí estoy. Todavía sigo de pie. No estoy derribado, más bien, no estoy muerto, derribado, pero no terminado. Sigo de pie porque mi Jesús me ha ayudado. ¿Me va siguiendo? Eso es predicar el Evangelio. A veces creemos que predicar es aprenderte la palabra, que no está mal, apréndasela. Pero lo mejor es poder anunciar la bondad de Dios sobre nuestra vida. A veces salen pláticas: fíjate que estoy pasando por esta situación, fíjate que estoy pasando por esta dificultad, ¿me permites orar por ti? Eso es ser las manos de Dios. Eso es tocar a las personas. Pero cuando uno se avergüenza del Evangelio, ay, y qué mal, ¿qué puedo hacer yo por ti?
yo estoy igual que tú. Amén. Hay veces que así se expresan los cristianos. Fíjate que estoy pasando por esta lucha. Uy, si supieras lo que yo estoy pasando. Nos ponemos a llorar juntas. Nos ponemos a llorar juntos. Cuando Jesucristo es nuestro sustento. Él es nuestro libertador. Sí, amén. Él es nuestro ayudador. Amén. El corazón de Dios es levantarnos. El corazón de Dios es que tú levantes a otros. David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabes por qué? Porque él aprendió a escuchar la voz de Dios. Pero no solo aprendió a escuchar la voz de Dios, aprendió a ser misericordioso. David era un hombre que tenía misericordia. Lo vemos en la historia con Saúl. Lo tuvo en sus manos para matar a ese hombre que le traía tirria, como decimos. Lo tuvo en sus manos para cortarle la cabeza si él quería. Pero él dijo: líbreme Dios de tocar a un ungido. Porque él entendía que la misericordia de Dios que había tenido en él tenía que aprender a dar la misma misericordia. Porque él entendía que era un siervo de Dios. Él entendía que era un ungido, pecador y como sea, pero era un ungido. ¿Me va siguiendo? Y su misericordia se extendió sobre él. A veces los cristianos queremos tomar el lugar de Dios siendo jueces de los demás. Y Dios ni te juzga a ti por tan pecador que eres. ¿Me va siguiendo? Y nosotros somos buenos para señalar con el dedo, pero no nos damos cuenta que hay otro que también nos está señalando a nosotros. Y tres más. Por eso más vale extender misericordia. Sí, amén. Por eso más vale tener el corazón de Jesús. El corazón de Jesús es un corazón de amor. El corazón de Jesús es un corazón de gracia. El corazón de Jesús es que si yo sé que hay una situación difícil, ¿por qué no hago nada? Es hacer algo. Eso es el corazón de Jesús. No quedarte nomás viendo, no quedarte pensando, no quedarte, ay Señor, que Dios tenga misericordia de él. Haz algo. Haz algo. Hagamos algo. ¿Me va siguiendo? Y dice la palabra de Dios: y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿En qué consiste el reino de Dios? En justicia, en paz, en gozo. El reino de Dios, cuando se acerca a tu vida, el Señor te justifica. El Señor te da paz y el Señor te llena de gozo. Sí, amén. ¿Me va siguiendo? Y ellos iban por los caminos. No creas que hasta que llegaban, tú eres de Israel, sí, el reino de los cielos se ha acercado, te predico. No, dice la Biblia que Jesús les mandó que mientras iban por el camino fueran predicando a quien se encontraran. Oye, quiero decirte algo. ¿Conoces a uno que le dicen el Nazareno? No, nunca he escuchado de él. Pues quiero hablarte de él. Es un hombre que es un ejemplo. Es un hombre que ha venido a transformar a personas. Es un hombre que viene del corazón de Dios. Es un hombre que trae sanidad. Es un hombre que trae libertad. ¿Quién es ese que dice? Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret. El que puede transformar tu casa. El que puede transformar tu vida. El que puede liberarte de todas las adicciones. El que puede liberarte de todas las cadenas. El que puede restaurar tu matrimonio. El que puede sanar a tus hijos. El que puede restaurar tu salud. El que puede restaurar tu economía. Aquel que puede bendecirte en todo. Ese es Jesús de Nazaret. Entonces, cuando nosotros le conocemos, tenemos toda la confianza de poder hablar de él. Amén. ¿Por qué? Porque yo le conozco. ¿Me va siguiendo? Sí, amén. Dice la Biblia que ellos comenzaban y predicaban. El reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús les dijo en el verso 8: sanad enfermos,
limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué hemos recibido de gracia, iglesia? Tanto que hemos recibido de gracia. Tantos favores inmerecidos de parte de Dios para nuestra vida. Sí, amén. ¿Por qué no hemos de dar de lo que Dios nos ha dado? ¿Por qué no he de dar de gracia lo que he recibido de gracia? Jesús fue muy explícito con los discípulos y les dijo: sanad enfermos. La misma instrucción es para ti y es para mí. Sanad enfermos. Pastor, pero es que yo creo como que sí me irá a oír Dios. Ay, Necesitas entonces activar tu fe, porque eso es por fe. Necesitas restaurar tu identidad como hijo, porque lo que es del Padre le pertenece al Hijo. amén. Somos buenos para recitar la palabra: soy heredero y coheredero juntamente con Cristo. Y porque al momento de manifestar la herencia dudamos. Santo. Porque al momento de manifestar la herencia no podemos. ¿Será porque el enemigo ha querido robar la identidad de hijos? ¿Será porque a veces me siento hijo de Dios y a veces me siento hijo del chanclas? ¿Será porque a veces me siento hijo de mi mamá María y a veces me siento hijo de mi papá José? ¿Me va siguiendo? Pero cuando somos hijos, somos sembrados y cimentados en la roca. Sí, amén. ¿Qué nos habló el Señor el domingo? Aprende a construir Sí. tu casa sobre la roca que es Cristo. Y cuando vengan las tempestades, nada te va a mover de ahí. Nada te va a mover, ni la duda te va a mover. ¿Por qué? Porque estás cimentado sobre la roca que es Cristo. Porque estás construyendo con oro, con plata y con piedras preciosas. Porque tu vida está fundamentada con la palabra de Dios. Porque ahí no hay de que si Satanás viene y te dice: es que tú no puedes echarme fuera, tú le dices: en el nombre de Jesús yo te ato y te reprendo, y sales fuera de ese cuerpo. Porque hay una autoridad que Dios me ha dado. Amén. ¿Me va siguiendo? Sí, amén. Sanad enfermos, limpiad leprosos. ¿A quién les dio la indicación de todo esto? A sus discípulos. A sus discípulos. Lo que el maestro hizo, se lo enseñó a los discípulos. Sí, amén. Y los discípulos tenían que ponerlo por obra. Ha llegado el tiempo de que las instrucciones que has recibido de parte de Dios hay que ponerlas en práctica. Amén. Amén. Iglesia, está muy seria hoy. Hay que ponerlo en práctica. Sí, amén. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Wow. ¿Alguna vez te has imaginado orar por un muerto y que sea resucitado? Yo sí. Y espero verlo. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Amén. Orar por un muerto y que sea resucitado. Ahora hablemos de los muertos espirituales. Sí. ¿Cómo vamos a ver a un muerto físico si no tengo la fe de hablarle a un muerto espiritual? Santo. ¿Cómo quiero? No, me choqué. Si quiero ver a un muerto físico restaurado, levantado, si no le puedo hablar a un muerto espiritual. No sé si usted me va siguiendo. Necesitamos empezar a hablar a los muertos espirituales para que sean levantados. Amén. Y después veremos a los muertos físicos Sí, amén. que se levantan. ¿Me va siguiendo? Escrito está: limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibisteis, de gracia dad. La instrucción de Dios para este día: un corazón conforme al corazón de Jesús. ¿Por qué?
Porque necesitamos ser sensibles. Sensibles a lo que está sucediendo afuera. Sensibles a la labor que tenemos que hacer afuera. Sensibles a predicar el Evangelio. Sensibles a llevar las buenas nuevas. Y dice la palabra del Señor que el Señor a todos nos ha dado capacidad para poder producir fruto agradable a Él. ¿Qué es más agradable que ver corazones transformados? Amén. ¿Qué es más agradable para Dios que ver vidas restauradas, vidas sanas, vidas libertadas? ¿Me va siguiendo? Es tiempo, iglesia, de activarnos. Es tiempo de activarnos. Tenemos un mes. Y yo no quiero, ¿cómo decirlo?, comprometer a nadie. Porque no se trata de que el hombre comprometa. No. Ni a mí me gusta, nunca me ha gustado hacer que la iglesia se comprometa sin que esté en su corazón. Pero yo y mi familia nos hemos comprometido con el Señor Amén. a trabajar este mes como no habíamos trabajado. Estos 31 días, mis ojos verán milagros todos los días. Estos 31 días de este mes, yo tengo un compromiso con Dios de orar por 5 personas y tocarlos, ya sea personas que se alejaron, ya sea personas que nunca han conocido de Jesús, pero yo tengo un compromiso con el Señor y yo voy a cumplirlo. Lo que yo quiero invitarte es eso. No te sientas forzado ni obligado, porque Dios no obliga a nadie. No. Pero si en tu corazón hay un agradecimiento para el Padre, si en tu corazón hay un agradecimiento por lo que Él ha hecho, yo te invito a que tú puedas hacer un compromiso con Él de orar por 5 personas. No 5 personas como familia, 5 personas individuales. Que tú agarres a 5 personas y ores por ellos. Que agarres a 5 personas y los toques. Cristo te ama. Hay una esperanza para ti. Jesús quiere transformarte. Quiero presentarte a aquel que cambió mi vida. No sé si usted me va siguiendo. Sí, amén. Y en esta tarde yo te voy a invitar a que si tú eres de esos que quieren comprometerse con el Señor, puedas pasar aquí al frente, porque yo voy a orar por ti.